Bueno, Dios te bendiga mucho. Qué lindo es volver a estar con ustedes, como siempre agradecido a los pastores Claudio y Daniela y a todo el liderazgo por la confianza que me dan de poder compartir la palabra con ustedes. Sí, antes de ir al texto bíblico que quiero que nos sirva de inspiración en esta noche y de enseñanza, decirte que algunos de ustedes ya lo tienen, pero traje el libro ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanzan? ¿Sí? El principal problema para que los creyentes en Cristo alcancen sus metas, sus objetivos en la vida, a nivel espiritual, a nivel ministerial, a nivel económico, laboral, matrimonial, el principal problema siempre es emocional. No estoy diciendo que lo emocional sea más importante que lo espiritual, porque la única manera de sanar el mundo emocional es a través de lo espiritual. Lo que estoy diciendo es que la traba principal para que los creyentes alcancen sus metas y sus objetivos siempre es una traba de tipo emocional no tratada con los principios espirituales del reino de Dios. Cuando el pueblo de Dios le es prometida esa tierra, la tierra prometida por Dios, una tierra que fluye leche y miel, Moisés envía, ¿sí?, a los espías a inspeccionar la tierra. Y cuando los espías vuelven, ¿sí?, traen un informe. Dos de ellos, Josué y Caleb, ustedes conocen la historia, tienen un informe positivo, pero los otros 10 dicen esto: todo lo que Dios nos dijo sobre la tierra es absolutamente cierto. La tierra es maravillosa, fluye leche y miel. Trajeron entre dos un gran racimo de uvas con un palo de tan gigante que era. Trajeron granadas de un tamaño increíble y frutos de la tierra maravillosos. Todo lo que Dios nos dijo es cierto, pero, dijeron, en la tierra hay gigantes. Y agregaron: y al lado de ellos nos veíamos a nosotros mismos como langostas. Y así le parecíamos a ellos. Y este dicho de los espías corrió por todo el pueblo, y el pueblo se llenó de miedo y tomaron la decisión de no entrar a la tierra prometida. El Salmo 106 dice así: aborrecieron la tierra deseable. Lo que llenó de temor al pueblo y guió a tomar esa decisión fue no el tamaño de los gigantes, sino cómo se veían a sí mismos. Ninguno de ellos volvió golpeado por un cananeo, ni herido por una malecita, ni siquiera tuvieron que enfrentar a algún gigante. Lo que los golpeaba, lo que los hería, era la manera como se veían a sí mismos. Nos vemos como langostas, y así les parecíamos a ellos. Ninguno de ellos se topó con un gigante ni le preguntó a un gigante: ¿cómo nos ven? Sin embargo, ellos creían que los gigantes los veían a ellos como langostas, porque esa era la manera en que se veían a sí mismos. Porque siempre el mundo emocional es la traba, es la piedra de toque que impide que la gente alcance sus objetivos en la vida. Por eso, cuando Dios tiene que levantar al nuevo líder para conquistar la tierra prometida, Josué, no le dice: Josué, ahora te voy a dar una unción de conquista. Josué ya estaba ungido.
No le dice, vas a tomar un curso, un taller, 10 pasos para la conquista. No, no. Lo que hace Dios es hablarle al mundo emocional de Josué y le dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Porque siempre el punto está en el mundo emocional. Y no tengo tiempo porque quiero compartirte otra palabra en esta noche, pero podría decirte lo mismo de Moisés, que no entró a la tierra prometida por su mundo emocional, por sus ataques de ira sin resolver a partir de una necesidad de reconocimiento y de aprobación de la gente, y podría seguirte hablando de cualquiera de los personajes bíblicos. Siempre el tema es emocional. Por eso vas a ver que hay un mínimo común denominador en los llamados de Dios a sus hombres y mujeres para liderar. Siempre les dice, no temas. Porque el mundo emocional es la traba principal. Por eso siempre te digo esto, ¿no? Sanate lo antes posible, porque esto es lo que frena tu mundo emocional, es lo que frena tus objetivos laborales, económicos, espirituales, ministeriales, en tu matrimonio, con tus hijos, profesionales. Así que aquí está el librito ¿Qué más hacer cuando la sanidad interior y la liberación no alcanza? Quiero hablarte hoy, no sé, tenemos acá el power, ¿sí? A ver, no sé si lo tienen. Bueno, si no, lo hacemos sin PowerPoint, no hay problema. Quiero hablarte de fugas de fe. Así titulé esta palabra que voy a compartirte. Fugas de fe. Y quiero que leamos Mateo Mateo 14, versículo 28 en adelante. Dice la palabra de Dios: entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Es el relato en donde Pedro camina sobre las aguas cuando lo ve a Jesús caminar sobre las aguas. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús, extendiendo la mano, asió de él, lo agarró y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este pasaje en particular nos muestra, en esta lectura, podemos explorar a dos personas que caminaron sobre el agua. Los únicos dos seres humanos en la historia que caminaron sobre el agua. Jesús y Pedro. Ahora, no quiero que te quedes únicamente con el acontecimiento histórico. Caminar sobre el agua para vos y para mí representa caminar en la vida sin que te hundas en situaciones donde otros se hunden. Es que no te ahogues frente a desafíos que ahogan a otros. La diferencia entre Jesús y Pedro es que Pedro caminó solo unos pasos. Su caminar no fue permanente, su caminar fue inconsistente, no se mantuvo, comenzó a hundirse. Y vengo a decirte en primer lugar en esta noche que el mantenerse es poderoso.
La fidelidad, la perseverancia, la constancia es la llave que abre la puerta a otra habitación que se llama elevación. Si querés elevación en tu vida, crecimiento, avance, la fidelidad, la constancia, la consistencia resulta esencial. Es lo que afirmó Jesús cuando dijo que si vos sos fiel en lo poco, serás puesto en lo mucho. Es cuando Dios puede confiar en vos y te da más. Y el diablo entiende la importancia de la consistencia, de la perseverancia, y es por eso que te lo hace tan difícil y te ataca una y otra vez para que vos aflojes, desistas en aquello que te comprometiste con el Señor. Y en el texto no solo lo vemos a Pedro hundiéndose, sino que lo vemos a Jesús agarrándolo inmediatamente. Y cuando Jesús lo agarra y lo salva de hundirse, le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes qué quiere decir eso? Que Jesús atribuyó el hundimiento de Pedro a la ausencia de cierto tipo de fe. No dijo que no tuviera fe, sino que su fe era insuficiente, hombre de poca fe. Ahora, esto no tiene que ver con el tamaño de la fe, porque Jesús en otro pasaje enseñó que si nuestra fe fuese pequeñita como un grano de mostaza, podrías decirle a una montaña que se venga abajo y la montaña te obedecería. Así que no tiene que ver con el tamaño de la fe, sino que tiene que ver con la falta de cierto tipo de fe. Tenés fe para empezar a caminar, pero no para mantenerte. Tenés fe para salvación, pero no para vivir experimentando las promesas de Dios en todas las áreas de tu vida. Tuviste fe para experimentar milagros en el desierto, Israel, pero no para entrar a la tierra prometida. Tuviste fe para entrar al cielo, pero no para que venga el reino y se haga la voluntad de Dios, como en el cielo, aquí en la tierra. Tuviste fe para saltar de la barca, Pedro, y dar unos pasos en el agua, pero no para mantenerte. Tu caminata fue corta porque tu fe era insuficiente, hombre de poca fe. En realidad, Pedro no estaba caminando sobre las aguas solamente, sino que estaba caminando sobre la fe. Y si yo te dijera en esta noche, querido hermano, querida hermana, que la fe es tu flotador, que te mantiene caminando y que no permite que te hundas. Y cuando parece que estás caminando sobre el agua, en realidad estás caminando sobre la fe, porque dice Pablo que caminamos por fe y no por vista. Sí, la fe es tu flotador que hace que no te hundas en situaciones donde otros se hunden. Y en un año 2024, que será un año muy duro, muy difícil, absolutamente para todos, tu fe es la que hará que no te hundas en medio de situaciones difíciles, que no te ahogues frente a desafíos que ahogan a otros. Y si la fe es un flotador que te mantiene a flote y caminando, cuando tu fe es insuficiente, es como si tu flotador empezara lentamente a desinflarse. Es cuando tu flotador, que es tu fe, tiene fugas de aire. Tu fe tiene fugas, está desinflándose. Y te estoy hablando de fe
Porque sin fe nada, absolutamente nada, funciona en la vida cristiana. Sin fe la oración no funciona. El apóstol Santiago dice que el que pide algo dudando no espere recibir nada. Sin fe, dice la Biblia, es imposible agradar a Dios. Sin fe no tenés salvación. Sin fe no hay milagros, no hay nada. Así que si hay un tema sobre el cual vos y yo tenemos que hablar y aprender, es sobre la fe. Y te pregunto, ¿no estarás inflando tu flotador los días de culto y se empieza a desinflar el día lunes? Por la simple razón de que no hemos prestado atención a los agujeritos de nuestro flotador, que es la fe. Y muchas veces no nos damos cuenta porque algunas fugas de aire, algunas fugas de fe son lentas y sobre todo son silenciosas. Y no podemos pasar de ser como Pedro, personas de poca fe, a tener una fe que nos mantenga sobre situaciones que hunden a otros, que ahogan a otros, sin tratar con tu fe dañada. El flotador está dañado, tiene agujeritos. Y nada daña tanto la fe en el presente como las decepciones del pasado. Y si no sabemos procesar los momentos de la vida en aquellos en los que Dios no hace lo que yo esperaba, no respondió como yo quería, entonces la decepción pinchará nuestra fe. Y cuando nos toque enfrentar una nueva dificultad o nos toque tener una oportunidad por delante, un desafío de crecimiento, nos vamos a llevar la sorpresa que no tenemos la fe suficiente para mantenernos firmes hasta la victoria. Nos notificaremos que nuestro flotador tiene fugas. Por eso quiero que pienses ahora no en lo que Dios hizo en tu vida, sino en lo que no hizo. Quiero saber lo que no hizo en tu vida. Quiero saber lo que vos creíste y no sucedió. Y sobre todo quiero saber cómo lo procesaste. Porque la mayoría de nosotros tomamos esas emociones que la decepción, la desilusión nos provoca y las metemos en el ropero interior. Por eso en esta noche quiero saber, no cuando eso te funcionó, sino cuando no funcionó. No de cuando abriste ese negocio, ese emprendimiento, sino cuando lo tuviste que cerrar. De las puertas que pediste que Dios te abriera y se cerraron. No cuando la conociste a ella, sino cuando te dejó. Hablemos de la gente por la que venís orando pidiendo que Dios las toque, las transforme y no terminan de cambiar. No quiero hablar de si tu hundimiento solo te mojó la ropa. Hablemos de cuando tu hundimiento ahogó tu alma. Y sobre todo quiero saber si fuiste honesto con Dios, hablándole de lo que Él ya sabía, pero contándole cómo vos te sentiste. Porque hay una falsa comprensión de lo que es la reverencia con Dios, que hace que ni siquiera podamos abrir nuestro mundo emocional con Él. Pero cuando yo voy a la Biblia veo que David, que dice el texto, tenía un corazón como el de Dios. Su vida no era una pinturita para nada.
pero tenía un corazón como el de Dios. ¿Por qué? Porque continuamente abría su corazón y lo vaciaba y le decía a Dios: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Por qué, Señor? ¿Procesaste la desilusión con aquel que te desilusionó? ¿O pensaste que podías esconder tus sentimientos de aquel que conoce absolutamente todo? ¿Has ido a Dios y le has dicho: me siento decepcionada, me siento desilusionado? Abriste tu corazón en un tiempo de frustración y le dijiste: Señor, creo que soy un fracaso en la vida. Siento que he desperdiciado oportunidades y me siento frustrado. Le dijiste: me siento vacío, insatisfecho. Lo tengo todo y siento que no tengo nada. Sobre todo quiero saber cómo lo procesaste. Porque no sabes que le falta aire a tu flotador hasta que precisas usarlo. Te pido por favor que revises tu flotador ahora. Revisa tu fe antes de que precises el milagro. Porque cuando precises el milagro, te vas a notificar que no tenés la fe que la Biblia dice que es indispensable para el milagro. Antes que se te presente esa oportunidad que te abrirá una puerta a crecimiento en tu vida y enfrentes el temor a decir: Señor, no doy la medida para esta oportunidad, para este desafío, creo que no voy a poder lograr lo que busco. Antes, revisa tu fe. Esto es como cuando salís y tenés vehículo, salís a la ruta, a una autopista, y antes de salir tenés que hacer un viaje, revisás el aire en los neumáticos del auto, pero tal vez no revisaste el aire en el neumático que está en el baúl, el neumático de auxilio, la rueda de auxilio. Y saliste, tus 4 neumáticos están perfectos, pero hete aquí que en la ruta se te pincha uno. Y entonces abrís el baúl y allí te notificás que tu rueda de auxilio no tiene el aire necesario para hacer el cambio. Antes de salir a la ruta, chequea el aire de tu rueda de auxilio. Antes. Hay gente que cuando tiene un cáncer quiere orar por un milagro y ni siquiera oró por un resfrío. Hay gente que no procesó su frustración de no haber alcanzado algo en su vida y después se le presenta una oportunidad donde Dios dice: ahora es el tiempo de algo mejor para vos, y no tiene la fe para tomar el desafío. Antes. Por eso te estoy hablando de la fe. Dice el texto: pero al ver el fuerte viento, Pedro tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Inmediatamente Jesús extendió la mano, asió de él, lo tomó. No sé vos, pero yo valoro mucho que el texto diga inmediatamente, ¿no? Inmediatamente, ¿no? ¿Por qué tanta urgencia en Jesús por agarrarlo? ¿Podría ser que Jesús actuó tan rápidamente no porque estuviera tratando de salvar la vida de Pedro, sino que estaba tratando de salvar otra cosa en Pedro? Pedro es un pescador experimentado, así que no necesitaba ser salvado. Todos los días iba profundo en el mar a pescar, seguramente sabía nadar.
no seguramente, explícitamente lo dice Lucas 15, porque cuando Pedro experimenta el milagro de la multiplicación de los peces, de la pesca milagrosa, toma conciencia de la divinidad de Jesús y de su condición de pecador, y él solito se tira al agua. Se saca la ropa y se tira al agua. Así que sabía nadar. Así que Jesús no necesitaba salvarlo a Pedro. Jesús está tratando de salvar algo más. Tal vez está tratando de salvar su confianza. Pedro, diste algunos malos pasos, dudaste, pero vas a tener que seguir dando pasos de fe en el futuro, y necesito asegurarme de que ese fracaso, este fracaso que acabas de tener, de hundirte, no sea tan decepcionante para vos que anule esa voluntad maravillosa que vos tenés de creer, de experimentar. Fuiste el único que saltaste de la barca. Necesito asegurarme de que este fracaso no sofoque el fuego y la pasión que tenés para ir por más. Déjame salvarte rápido, inmediatamente, para que solo tus piernas se mojen. Inmediatamente extiende su mano, lo agarra y dice estas palabras: hombre de poca fe. De todas las cosas que Jesús pudo haber criticado, solo criticó la fe de Pedro. No dijo viento malo, no dijo agua mala, dijo poca fe. Lo que significa entonces es que la fe fue el factor que determinó que Pedro se hundiera. Es decir, Jesús le está enseñando y nos está enseñando a nosotros cómo avanzar en la vida, cómo mantenerte a flote, cómo lograr, cómo crecer, cómo progresar, cómo no hundirte sin necesidad de controlar cosas que no podés controlar. Él dice, no podés controlar el viento, pero igual podés vivir bien. En algún momento soplarán vientos en tu vida. Avanzá de todos modos. Porque hay veces que la gente me dice, pastor, si este viento dejara de soplar, todo estaría bien. Si esta situación en mi familia, si este problema en mi trabajo, si las olas no fueran tan fuertes. Pero Jesús no corrigió el viento ni el agua, corrigió la fe, lo que sugiere que el viento y el agua no hubieran sido obstáculos de peso si Pedro hubiera tenido la fe adecuada. Es decir, Jesús le dice, te dice y me dice, tu problema está en las cosas que crees que son tu problema. Tu problema está en las cosas que vos crees que son tu problema. ¿Podría ser que Él nos está enseñando cómo no errar al diagnóstico? Porque parte del problema es que diagnosticamos mal lo que nos pasa. Jesús dijo, el viento no es tu problema. Y te lo quiero demostrar, Pedro, que el viento no es tu problema. Porque a mí también me está golpeando el viento y sin embargo yo me mantengo caminando sobre el agua. Claro, porque seguro que hay alguien que sigue caminando en la vida atravesando la misma situación a la que vos estás culpando de tu estancamiento. Hace unos días estuve ministrando en Puerto Rico junto a Nick Bujicic.
ese muchacho que le faltan las piernas y los brazos. 2023 fue el conferencista número 1 del mundo. Y estuve una semana ministrando con él y compartiendo los almuerzos, las cenas con él. De nacimiento sin brazos y sin piernas. Cuando lo conoces, se acaban todas las excusas. Después de conocer su vida, ya nadie puede más decir, yo no puedo ser feliz porque... Yo no puedo servir al Señor porque... Yo no puedo superar mi trauma porque... $3 mil millones de personas lo han escuchado a este muchacho. Y él me decía, yo sé que la razón por la cual 3 mil millones de personas me conocen es porque no tengo brazos y piernas. Y hay días, Carlos me decía, en que quisiera tener brazos y piernas. Pero yo sé que Dios permitió que naciera así para cumplir un propósito. Y que 3 mil millones de personas hayan escuchado de Jesucristo. Claro, porque seguro que hay alguien que sigue caminando en la vida, en la misma situación, en una situación parecida a la que vos culpás, con la que vos te excusás para decir, yo no puedo, estoy estancado, no puedo superar mi pasado, no puedo superar una adicción, no puedo superar esto o aquello. Jesús dice, deja de creer que no podés avanzar creyendo que las cosas que no podés controlar te lo impiden. Aunque no puedas controlar el viento y el agua, avanzá igual, porque el problema no es el viento y el agua. El problema es la fe. Lo que significa que si hubieras tenido la fe adecuada, Pedro, el viento y el agua no habrían sido problemas para vos. Así que Pedro, no te ahogaste en el agua, no te ahogaste a causa del viento. Estuviste a punto de ahogarte por la duda. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Podría ser entonces que estamos gastando energía tratando de arreglar el viento cuando Dios está tratando de arreglar mi fe? Porque si arreglas la fe, el viento y el agua no importarán. Pedro, te estoy diciendo, hombre de poca fe, pero no te lo digo para avergonzarte, te lo digo porque estoy tratando de educarte. Vas a ser un líder fundamental de la iglesia. Voy a usarte en Pentecostés y en un día 3,000 personas se entregarán a mí. Sanarás al paralítico en la puerta del templo. No estoy tratando de avergonzarte, estoy tratando de educarte en la prioridad de la fe. Estoy tratando de que veas en este momento de tu vida la centralidad de la fe, porque sin ella nada funciona. Ahora, cuando decimos fe, ¿de qué estamos hablando? Una definición muy sencilla, muy simple de la fe. La fe es creer y actuar como si Dios dijera la verdad siempre
en cada situación de tu vida. Mira qué sencillo. La fe es creer y actuar como si Dios dijera la verdad siempre y en cada situación de tu vida. Porque la fe bíblica, querido, querida, no es creer que algo vaya a ocurrir, sino que es creer en alguien. ¿Viste cómo sucede en la vida? Hay personas que te inspiran confianza y otras que no. ¿Por qué? Porque tu confianza está puesta o está basada en la credibilidad que esa persona tiene para vos. Podés decir, no es una mala persona, pero la verdad no le creo. No tengo nada contra esta persona, pero no puedo confiar. ¿Por qué? Porque tal vez en el historial de tu relación con esa persona hubo cosas que no te hacen confiar. Lo que vengo a decirte es que tu fe se basa en la credibilidad que tiene tu Dios. ¿Sabés que esto es algo serio? ¿Cómo te sentirías vos si en un ratito, cuando bajo de aquí, me venís y me decís algo y yo te digo la verdad? No tengo confianza, tu credibilidad no me hace confiar en vos. Sería una ofensa, ¿verdad, para vos? Sería un agravio. ¿Sabés que cada vez que yo no creo en lo que Dios dice, le estoy diciendo, no tenés credibilidad para mí? Es serio. ¿Sabés que cuando Dios te habla en su palabra y te dice esas promesas maravillosas y vos no la terminás de creer, estás cuestionando su credibilidad? Pero sobre todas las cosas, estás desinflando tu flotador para cuando lo necesites. Gracias, querida. Muy amable. Estás desinflando tu flotador para cuando lo precises. Por eso, en los minutos que quedan, antes de que ore, la Biblia dice que la fe es un don del Espíritu, y quiero hacer como Pablo, que dijo en Romanos que deseaba ir a visitarlos para impartirles algún don. Quiero impartirte un don de fe en esta noche. Pero antes de hacerlo, te animo a hacer una auditoría de la credibilidad de tu Dios, con el propósito, no de que te claves puñales, sino con el propósito de que fortalezcas tu fe. Muy sencillo este ejercicio. 3 preguntas. Primera pregunta: ¿quién es Dios? ¿Quién es tu Dios? Ahora, antes que vos digas, Carlos, el primer punto ya lo tengo adentro, yo sé quién es Dios, déjame por las dudas aclararte la pregunta. En el versículo 28, mientras Pedro se hunde, dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Viste que no dice Jesús, si eres tú? No lo llama Jesús, lo llama Señor. Porque cuando algunas personas dicen que conocen a Jesús, solo quieren decir que conocen su nombre. Pedro no lo llamó por su nombre, Pedro lo llamó por su título. Porque,
querido hermano, querida hermana, cuando se trata de construir, de edificar tu fe, tenés que saber algo más que su nombre. Necesito saber títulos. Cuando vos vas a un médico y estás en la sala de espera, sobre todo si tenés una enfermedad de cierto nivel de gravedad, estás en la sala de espera y es la primera vez que vas a ese médico, mirás todos los diplomas que están puestos allí en la sala de espera. A vos no te interesa si se llama doctor González o doctor Fernández. Lo que te interesa es que ese tipo es especialista en esto y especialista en aquello y que tiene un diploma de tal universidad y de tal lugar que acredita que él es un experto en lo que vos tenés como enfermedad. Porque en los momentos en donde vos necesitas activar tu fe, lo que cuenta no es el nombre, sino los títulos. Cuando vos estés atravesando una situación de necesidad material, lo que cuenta es que tu Dios es Jehová Jireh, el proveedor, el que siempre te va a proveer. Con el gobierno anterior y con el gobierno actual y el que vendrá, tu proveedor no es ni el presidente Milei, ni el anterior, ni el que vendrá. Tu proveedor es Jehová Jireh. Y vos necesitaste ver el diploma que dice que tu Dios se llama Jehová Rafa, porque en el momento en que necesites un milagro de sanidad, lo que vas a activar es la fe si crees que de verdad Jehová es tu sanador. Y tenés que ver ese diploma que dice que Él es Jehová Shalom, Jehová tu paz. Y en los momentos de conflicto, de incertidumbre, de angustia, de temores, que puedas saber que tenés un Dios que te inunda de su paz, con una paz que sobrepasa todo entendimiento y que nadie ni nada te la podrá quitar. Porque Él es Jehová Shalom. Y cuando enfrentes la batalla y la adversidad, vas a ver ahí el diploma que dice que su título es Jehová Nisi, tu estandarte, tu bandera, tu defensa. Y así con cada una de las cosas. Por eso cuando Moisés le pregunta cuál es el nombre a Dios, Dios le dice: yo soy el que soy. Es decir, yo soy el ser, la existencia. Todo lo que vos necesites, poneme nombre. En el momento en que me necesites, ponele el título que necesites, porque yo soy el todo. Y si no soy el todo en tu vida, no soy nada en ese momento. ¿Quién es tu Dios? Primera pregunta. Porque Pedro lo llama Señor. Y yo a ustedes no les voy a enseñar sobre el señorío de Cristo, ¿no? Jorge Mitián me lo enseñó a mí cuando yo era joven leyendo su libro. Así que no les voy a enseñar eso. Pero ¿sabés que uno de mis principales dones es el don de la sospecha? ¿Me permitís sospechar un poquito? Porque no son pocos los que se han decepcionado porque saben el nombre de Jesús, pero no viven bajo su señorío. Es decir, ¿a qué me refiero? Que cuando Él satisface mis deseos, cuando Él responde mis peticiones, ¿cuánto te amo, Jesús? Pero cuando el Señor soberano decide hacer algo diferente, mi flotador se pincha, mi fe tiene fugas.
¿quién es para vos tu Dios? ¿Es el Señor soberano? Pues si lo es, entonces cree que siempre lo que Él decida será lo mejor para tu vida. Pregúntate, ¿quién es tu Dios? Y hacelo antes de que lo necesites. Porque vas a necesitar saber esas cosas sobre Dios antes que llegue el momento en que las precises. Revisá la rueda de auxilio antes de salir a la ruta. La segunda pregunta en esta auditoría de tu fe, con la intención de fortalecer nuestra fe. La primera es: ¿quién es tu Dios? La segunda, ¿qué es lo que Dios dice? Pedro no se movió hasta que oyó a Jesús decirle: ven. Fe, dijimos antes, es creer que lo que Dios dice es verdad siempre, en cualquier situación. La Biblia dice que Dios no es un humano para mentir o para cambiar de opinión. Así que cuando Él te dice, por ejemplo, que te suplirá todo lo que te falte, Él no te miente ni cambiará de opinión. Te suplirá todo, 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 todo. ¿Habrá alguien que diga amén? ¿Habrá alguien que diga amén? 2024, Dios me va a suplir todo. Claro, porque sabes, algunos creyentes apenas le falta algo, ya empiezan a desesperarse. Y no han entendido la promesa. La promesa es que Dios te suplirá todo lo que te... Quiere decir que para que te supla primero te tiene que faltar. Así que si te falta, no es señal de que Dios no está actuando, sino que están dadas las condiciones para que experimentes el mundo sobrenatural, siempre y cuando creas, siempre y cuando tu fe se pueda activar en ese momento. Porque dice Santiago, el que duda no espere recibir nada. Esto es muy importante porque significa que mi fe está edificada sobre la verdad de Dios y no sobre los hechos o situaciones de la vida. Quiero decirte que los hechos y las situaciones de tu vida no cambian la verdad de Dios. Pero la verdad de Dios, cuando es creída por vos, cambia los hechos y las situaciones y te saca de necesidad a provisión, te saca de enfermedad incurable a la sanidad sobrenatural de Dios. Vos ya sabés mi testimonio. Te puedo contar actualizado en la hora el de mi esposa, que estuvo al borde de la muerte también. Y cada vez que vos venís acá, al encuentro comunitario, en el grupo pequeño, la palabra de Dios lava tu mente de las mentiras del diablo. Y Dios te dice: ¿quién te dijo que tu condición actual es tu destino final? ¿Quién te dijo que ya se te pasó el tiempo? ¿Quién te dijo que vos no vas a poder? ¿Quién te dijo que porque te frustraste en ese ámbito de tu vida no vas a poder ser feliz con lo que yo tengo pensado para vos? ¿Quién te dijo que la bendición integral no es para vos? Déjame lavarte esas ideas satánicas ahora. Déjame hacerte un lavado cerebral, dice Dios. El diablo te mintió porque él es un mentiroso. Jesús dijo: no hay verdad en él.
¿Qué quiere decir? Que cuando vienen esas palabras del enemigo, vos tenés que saber que va a suceder todo lo contrario, porque no puede haber verdad en él. A menos que por mi incredulidad yo esté dudando de Dios, esté tratándolo a Dios de poco creíble, esté tratándolo como si Él fuera el mentiroso y le termine creyendo al diablo que es el mentiroso. La tercera pregunta: ¿quién es tu Dios? ¿Qué es lo que Dios dice? La tercera pregunta es lo que Dios hizo. Jesús le dice a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y uno cuando hace la primera lectura dice: Señor, ¿no sabés por qué dudó? Porque se levantó una tormenta en el mar. Claro, porque la fe no es una negación de la realidad. No es gente misticoide que espiritualiza todo y que niega la realidad. La fe no es negación de la realidad. La fe es una confianza consistente en Dios que está por encima de toda realidad. La fe no niega la realidad. La fe cree que Dios tiene poder para cambiar la realidad. Y la fe fuerte está ligada, hermano, hermana, a una memoria fuerte. Por eso David se decía a sí mismo: alma mía, no olvides ninguno de sus beneficios. Recordar los hechos de Dios en tu vida, su fidelidad en el pasado, alimenta tu fe para sostenerte en el futuro. La paz de Dios no guardará tu corazón y tus pensamientos hasta que no hagas de la práctica de la acción de gracias una práctica continua en tu vida. Acordate lo que ya te enseñé la otra vez. Dios no necesita ser adorado. Él merece ser adorado. Él es digno de ser adorado, pero no lo necesita. Vos, yo lo necesitamos. Él no necesita que yo le esté diciendo continuamente: gracias, gracias, gracias. Yo necesito. Porque cuando le doy gracias a Dios, cuando lo alabo, cuando lo adoro, lo que estoy haciendo, además de darle lo que Él merece, es internalizando que tengo un Dios que ha sido fiel, y si fue fiel, seguirá siendo fiel siempre. Es reconocer el obrar de Dios en el pasado. ¿Sabes cómo digo yo que es la acción de gracias? ¿Viste cuando un músico, acá el pastor Claudio podría explicarlo mejor, ¿no? Cuando un músico, cuando una orquesta, cuando un cantante, aun cuando actores en el teatro terminan la función y el público los ovaciona y saludan al público y el público les pide un bis, un bis. La acción de gracias es pedirle a Dios un bis. Señor, como lo hiciste, volverlo a hacer. Como lo hiciste, volverlo a hacer. Cuando Dios escucha tu acción de gracias, no solo escucha tu gratitud. Cuando vos con tu petición agradeces, Dios escucha otra, Señor, otra, bis, hacelo de nuevo. Porque la fe es tu flotador. No podés tener fugas de aire. Por eso, y con esto voy terminando, San Pablo dice:
pelea la buena batalla de la fe. Vos y yo vivimos peleando un montón de batallas, y peleamos contra el viento, y peleamos contra el agua, y peleamos contra la situación, y peleamos con la suegra, y peleamos. Pero Pablo dice, hay una sola batalla que merece ser peleada: la buena batalla de la fe. Es la única batalla buena. Tu pelea es una pelea de fe. Muchas veces no vas a poder cambiar el viento, muchas veces no vas a poder controlar el agua. Para mantenerte a flote en situaciones que hunden a los demás y ahogan a otros, tenés que pelear la batalla de la fe. ¿Viste cómo esos flota de goma eva que hay en las piletas, en las piscinas? En algún hotel vi a chicos peleándose por agarrar esos pocos flotadores que había. Tenés que saber, tenés que ser consciente, tenés que estar alerta, porque el diablo está peleando para sacarte tu flotador. Por eso vos tenés que pelear la buena batalla de la fe. Tenés que luchar contra la fatiga de tu fe. Hace semanas, años, meses, que tal vez venís pidiendo por algo, creyendo en algo, y no ha ocurrido. Y eso ha cansado tu fe. ¿Sabes? Jesús llama al diablo. Dice, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. 3 acciones: hurtar, robar, matar y destruir. Pero cuando lo llama, no lo llama el matador o el asesino o el destructor, lo llama el ladrón. El ladrón no vino sino para matar, para hurtar, matar y destruir. Y tal vez sobreviviste a una determinada situación crítica en tu vida, superaste algo traumático en tu pasado, no pudo ni matarte ni destruirte, pero tal vez te robó. Y no te das cuenta lo que te robó hasta el momento en que necesitas usarlo. Y tal vez seguís creyendo en Dios, pero ya no le crees a Dios como le creías antes. Porque la decepción te robó la fe. Por eso, esta noche es el tiempo en que revises si tu flotador tiene fugas de aire. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no existe nada en la vida cristiana. Quiero que te pongas de pie, que cierres tus ojitos. Cerra tus ojitos para no distraerte, para enfocarte en Dios. Jesús le dijo a Pedro, hombre de poca fe. No estaba hablándole de que tenía que tener una gran fe. No se trata de una gran fe, porque si tu fe fuese como un granito de mostaza, le dirías a la montaña que se eche al mar y te obedecería. Más que una gran fe, se trata de una fe larga. Una fe larga. Una fe que se mantiene en el tiempo, que persevera. Que Dios no lo haya hecho hasta ahora no significa que no lo hará. Que Dios te haya prometido algo y todavía no haya ocurrido no significa que no vaya a ocurrir.
Pero ¿cuánto hace que esa promesa que Dios te dio, que subrayaste en tu Biblia, que escribiste en tu cuaderno de oración y que empezaste a orar, dejaste de orarla porque dejaste de creerla? Pedro tuvo fe para bajarse de la barca, pero no tuvo fe para mantenerse caminando. Quiero orar en esta noche por perseverancia. La llave que abre la puerta de la habitación que se llama elevación, crecimiento, avance, progreso, se llama perseverancia. Si sos fiel en lo poco, Dios te lleva a lo mucho. Pedile a Dios ahora. Es un fruto del Espíritu. El Espíritu está en vos. Así que orá allí donde estás y decirle: Espíritu Santo, activa en mí una nueva dimensión, un nuevo nivel de fidelidad, de constancia, de perseverancia. Una fe no solo para empezar, sino para mantenerme hasta terminar. Algunos de ustedes este 2024 tienen que vencer algo que se ha mantenido como un ciclo repetitivo en sus vidas. Y es empezar cosas y nunca terminarlas. Empezar una carrera y dejarla, empezar un libro y no terminarlo, empezar un emprendimiento y abandonarlo, empezar algo, un ministerio y dejarlo. No se trata solo de eso que dejaste, se trata de que eso marca tu récord en la vida. Y este 2024 vos tenés que romper ese ciclo repetitivo. ¿Sabés cuál es la diferencia entre las etapas y los ciclos repetitivos? Las etapas, niñez, adolescencia, juventud, adultez, tercera edad, las etapas cambian con el paso del tiempo. Eras un niño y con el paso del tiempo te convertiste en adolescente, en joven, en adulto. Pero ¿sabés lo que es un ciclo repetitivo? Un ciclo repetitivo es algo que lo viviste siendo adolescente y lo seguís viviendo siendo joven y lo seguís viviendo siendo adulto y siendo anciano. Porque las etapas cambian con el paso del tiempo, pero los ciclos repetitivos crónicos solo cambian cuando vos cambiás. No cambian con el paso del tiempo, solo cambian cuando vos cambiás. Por eso allí en tu oración decirle: Señor, yo quiero romper el ciclo crónico de empezar y no terminar. Y vas a determinarte este año una cosa. Dice Job: determinarás una cosa y te será firme, y la luz del Señor alumbrará tu camino. Una cosa, aunque sea pequeñita, donde tengas la primer victoria, le vas a encontrar el sabor al haber concluido algo que empezaste. Y con esa victoria vas a encarar otras mayores. Señor, activo ahora el fruto del Espíritu, que es la perseverancia, la constancia, la fidelidad, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oro, Señor, también en esta noche por aquellos, quizás por todos nosotros, pero por aquellos que en esta noche lo reconocen, que han tenido fugas de fe, decepciones como las que hemos sufrido todos, golpes que minaron tu fe. ¿Sabes?
Quizás hoy Dios tenga que humillarme a mí y decirme: Carlos, ¿quién sabe más, vos o yo? Cuando Job le empieza a preguntar a Dios ¿por qué? Bueno, eso ayudó a que haga apertura de su corazón y fue bueno para la catarsis. Pero Dios, como toda respuesta, le dijo: ¿dónde estabas vos cuando yo creé todo? Y llega el momento en la vida donde uno tiene que reconocer que Dios sabe más que uno. Y que cuando pedí A y Dios hizo B, Dios era más sabio que yo. Que cuando me impidió que hiciera tal o cual cosa, Dios era más sabio que yo. Cuando yo era un adolescente y perdí a mi papá, que era la persona más significativa en mi vida, en el momento en que yo más lo necesitaba, me pasé días y semanas llorando en mi cuarto encerrado, sin entender por qué Dios había permitido eso. Pero en ese momento fue cuando experimenté por primera vez la paternidad de Dios sobre mi vida. Yo ya conocía a Jesús, pero Dios Padre no tenía ningún significado en mi vida. Y ahí experimenté la paternidad de Dios en mi vida. Y toda mi vida hasta el día de hoy, y todo mi ministerio gira alrededor de la paternidad de Dios. Y por supuesto no hubiera querido que mi papá hubiera muerto, pero hoy le agradezco a Dios por lo que Él, no porque murió mi papá, sino por lo que Él hizo cuando murió mi papá, para que toda mi vida y mi ministerio fuera un descubrimiento y una impartición a la gente de la paternidad de Dios. Señor, oro por esas pinchaduras. Oro por esas decepciones. Oro por los que tienen una fe fatigada, cansada. Activa ahora la fe, Señor. Activa la fe. Por aquellos que están cansados, que se sienten débiles. Ahora, Señor, renueva la fe. Porque solo los que creen, los que esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas. Oro, Señor, por aquellos que le han dado más peso al viento y al agua que a creerte a vos. Y eso los ha debilitado y los hace vivir en inseguridad, en temor, en angustia. Oro, Señor, para que ahora hagas un lavado cerebral en todos nosotros de todas las mentiras del diablo y te podamos creer a vos. ¿Quién eres tú, Señor, para nosotros? Lo que tu palabra dice y lo que ya has hecho en nuestras vidas. Señor, doy la orden de restitución. Le ordeno al ladrón que vino a hurtar, matar y destruir, que suelte la fe que le ha robado a mi hermano y a mi hermana. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, tu palabra dice en Romanos 1, que los dones se imparten. Y en 1 Corintios dice que
La fe es uno de los dones del Espíritu. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, yo imparto a mi hermano y a mi hermana una dosis mayor de fe. Imparto el don de la fe, el don de la fe, el don de la fe, el don de la fe. No solo para ellos, sino para que a través de ellos milagros ocurran en la vida de otros, la gente conozca a Cristo, los enfermos se sanen, las personas sean libres, los matrimonios sean restaurados, la gente pase de miseria, de pobreza a provisión abundante. Ahora imparto fe, imparto fe, imparto fe. Recíbela, 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 recíbela. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y te bendigo, te bendigo, te bendigo. Declaro que 2024 es un año de renovación para tu vida. Es un año donde el favor de Dios te acompañará a lo largo de todos tus días. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.